Claro, para los que no pudieron venir, se puede transmitir el video o si es muy largo, qué sé yo, para algunos, lo pueden ver después. Bueno, empezamos. Ya sabes, ya yo soy Mónica, como puse en la invitación, Mónica Fraya me llama acá porque resulta que me casé con Harald y para poner un nombre y un apellido y dos apellidos en los papeles alemanes es muy difícil porque te dan un pedacito así. Entonces me dije yo, bueno, me voy a poner el nombre de mi marido y después escuché que Fraya se llama libertad en español. Y eso me gustó. Así que por eso elegí después, con mayor razón, el nombre Fraya. Soy chilena, tengo ya familiares tanto mapuches como gitanos. Estoy casada con Harald, tengo un hijo y dos nietas, que son el amor de mi vida. Em, Trabajo con los principios y los elementos del humanismo y trabajo en alemán. El trabajo en Alemania que he hecho me ha llevado también a la alquimia, que es, ya, bueno, todos saben lo que es la alquimia, y de ahí es que nace mi chamanismo. Eh, Toda esta experiencia que he hecho de investigación. Primero estuve leyendo libros, porque el libro es como mente abierta y hay que meterse en el tema, pero yo pensaba que en realidad era leer libros y practicar algunos ejercicios. Pero cuando llegué a Mongolia me di cuenta que no, que todo lo que había leído no tenía nada que ver con el chamanismo que yo estaba viviendo. Eh, Lo que me impresionó es que los chamanes del Asia Central, su objetivo es la transformación profunda. Y ese es su objetivo. Y ese es mi objetivo. Eh, Así es que en el año 2011 me hice chamana y desde ahí he profundizado, investigado durante 12 años, toda una ruta de 12 años. Y he practicado el chamanismo dando cursos, talleres, además con personas que buscaban ayuda específica y formando nuevos chamanes. Y aquí les quiero presentar a Antonia, por ejemplo, que ella cuente desde cuándo se hizo chamana y después el Harald. Las damas primero. Lógico. Bueno, hola a todos, yo soy Antonia, vivo en Barcelona y conozco a Mónica desde el 2013. Mónica, creo que fue 2013 que vinisteis aquí a Barcelona a dar un taller de chamanismo y ahí es que yo os conocí y empecé el camino con vosotros, ¿no? En el camino chamánico. Y pues a partir de esa fecha, ¿no? 2013, creo que me inicié. Oye, es que estoy muy mal. El Alzheimer progresa estrepitosamente. Eh, 2019. 2019 fue que yo me inicié, ¿no? Así que ya son 4 años. 4 años desde la iniciación, pero ya llevaba unos cuantos años formándome, ¿no? Con Mónica y Harald en todos estos trabajos. En realidad, yo quedé tan impactada con una de las experiencias que, que quise que Mónica viniese a Barcelona y otras personas pudieran experimentar lo mismo que yo había experimentado, ¿no? Porque fue una experiencia muy potente eh, de luminosidad interna. Así que yo quería solamente que ellos viniesen para acá y que pudiesen transmitirlo a otros, pero de- en ese camino pues yo me fui habilitando, ¿no? En estos trabajos. Y finalmente en el 2019 decidí
decidí iniciarme como chamana. Así es que desde aquí aprovecho para agradecer a mi querida maestra y amiga. Gracias. Muy bien. Ya, Yo ahora también. tú, Ya. ahora tú. Bueno, tenemos previsto después mostrar unas imágenes de cuando fuimos a Mongolia también, y ahí van a ver que en primer momento mi contacto con el chamanismo era como ayudante de Mónica, porque en la tradición mongola el chamán siempre necesita un ayudante. Entonces a mí se me designó esa tarea y la cumplí con mucho entusiasmo y gusto. Y bueno, pero me era como un tema muy un poco común. Yo soy físico de formación y así que mi forma normal es como intelectual, analizar y todas esas cosas. Entonces, participar de esos trabajos eh, era algo muy nuevo, sin, pero lo hice sin prejuicio, al contrario, como algo nuevo para descubrir. Y descubrí que pude entrar en esos trabajos energéticos, de sentir las personas, los campos energéticos y eso. Entonces, así que con el tiempo me fui eh, quedando seguro que quiero profundizar yo mismo en eso y sentí como un llamado, ¿no? Como que también deberías tomar ese camino sin ninguna obligación, pero como libre decisión. Y así que también junto con Antonia estábamos en el mismo grupo de cuando Mónica formó chamanes. Y bueno, y al final tomé la decisión, el compromiso, que es un compromiso de servir a otros, de buscar formas de ayudar a gente cuando quien necesita, y cuando los trabajos chamánicos pueden ser de utilidad. Así que en eso estoy investigando diferentes formas, también entrando yo mismo, porque es una experiencia también personal e interna, muy profunda, y hay que seguir investigando. Muchas gracias. Bueno, eh, los métodos del trabajo chamánico o el método principal es el viaje chamánico. Eh, y esto ayudado por el tambor. Les voy a poner una música del tambor para que vean cómo se escucha esa música cuando yo hago cursos online. Maestro. Ya, momento. Ya. Así se escucha el viaje chamánico. Y es constante. ¿Me escucho bien? Sí. Con el viaje chamánico se entra a otros espacios. Entonces, a partir de ahí comienza todo. Voy a ponerlos a todos para que no hayan interrupciones de ninguna cosa, o creo que están todos. Iris nos falta. Y Antonia, cuando tú quieras complementar algo, por favor, hácelo, ¿ya? Ok. Ok. Elegí estos temas porque me di cuenta que son temas tabú, que son los temas de la madre, los temas de la muerte y los temas de los abusos sexuales. Estos temas son muy delicados eh, y requieren trabajo, requiere de una disposición interna diferente a la que tenemos cuando hacemos otras cosas. También se necesita mucha pulcritud y se necesita también abrir la mente para entrar en el mundo sagrado
y buscar las respuestas que uno está buscando con su tema. Voy a empezar por el tema de la madre. Pero antes, disculpa, quería que mostraras un poco los videos. Ah, Ya, disculpe, se me olvidó. bueno, vuelta atrás para, para tal vez concluir el tema de la introducción de los, de los temas de Mónica como chamana. Hemos preparado un par de videos y unas imágenes. En total, eso va a demorar un par de minutos, solo para que tengan una impresión de cómo se experimenta el chamanismo en Mongolia. Eh, Primero vamos a ver un video que es de la iniciación, cuando Mónica hizo la iniciación en Mongolia. Ya, adentro de una yurta, ahí está en el medio de la ceremonia de iniciación, y un acto ritual en esto es un tratamiento con espada que tiene un significado simbólico y energético. Dolió, ¿ah? 여기 나름 당하는 것들이야 같고. 조심을. Ya es un poco después, cuando ella intentaba de entrar los presentes ayudaban a entrar a entrar. тэгээд бүгдөө нүрээд гэдэг дараа асууж ингэж 2 3 аваад алгаа нээгээд хаадаг гэнэ энэ ингээд хураалгатай адилхан юм байна л да ингэж бидний тасч авдаг гэнэ хэрэг ингэ юм бол одоо бүх ингэ буян заяа. Bueno, así que este último, cuando la gente se alegraba, era que por preguntas verificaron que ella realmente estaba en trance, en contacto con sus ancestros. Así que ahora voy a mostrar las fotos. Ya la maestra. Un momento. Todavía okay. no. Yes. Bueno, ella es la maestra de Mónica en su... se cortó internet, ya. Y está delante de la yurta donde vimos antes pasó la ceremonia de iniciación. Ahí, eso es poco antes, cuando recibe su primer traje. Este traje es alquímico. Este traje tiene la bandera alquímica, blanco, rojo y negro. De colores. Por los colores. Y eso se lo dijo el chamán en una ocasión poco antes de la iniciación, que el traje tiene que tener esos colores. Y no habíamos contado nada de la alquimia, de eso, así que nos sorprendió mucho ese detalle. Bueno, eso ya es el primer altar que
armamos aquí ya de vuelta de Mongolia, aquí en Alemania, Múnich. Eso ya son imágenes del segundo viaje, y ahí se ve una cosa que a veces hay que cambiar de traje. Por ejemplo, el primer traje rojo lo tenía que cambiar por ese traje en verde. Y entonces, bueno, estando ahí, salíamos junto con los chamanes y ellos hacían sus trabajos, y dentro de eso se integraban los trabajos con Mónica. Esto ya el año 2017, que fuimos por tercera vez a otro lugar donde venía más gente aún a celebrar, que justo esa gente es parte de una comunidad, son familias normales que son parte de la comunidad de los chamanes que hemos conocido ahí, y ellos hacían esa celebración, que es una celebración anual. Y bueno, y ahí estaba Mónica y también una chamana joven que se había iniciado muy poco antes de esa ocasión. Y se ve que tanto ella como Mónica tiene el ayudante que está siempre al lado. Bueno, aquí. Y el amigo nuestro, Vaina, el que nos trajo a encontrar estos verdaderos chamanes, así que le estamos eternamente agradecidos por eso. Bueno, y ahí se ve unas escenas como cuando Mónica hizo tratamientos a personas en esa ocasión. Y la última foto es como ella trabajaba en el último tiempo ¿Estás haciendo torta o alguna cosa? Ah, sí, es eso, entonces el orden. Y eso es en nuestra casa en Múnich, que teníamos el altar ahí, y la Mónica ahí trabajando, recibíamos personas. Bueno, Bueno, así que eso para ambientar. eso para ambientar. Bueno, yo elegía en realidad estos tres temas que les decía porque no se habla muy poco, la gente no se abre, los miedos crecen internamente porque nadie se atreve a decir lo que pasa. Elegí el primer tema, la madre. Hice un texto que la idea es que después de cada tema que hagamos un intercambio, que ustedes hagan preguntas, que no sea muy largo porque tenemos tres temas, así es que tenemos que ser un poquito eficiente con eso. Bueno, ¿por qué hacemos este trabajo con el tema de la madre? Porque mucha gente sufre a raíz de la relación con la madre, la manipulación, la competencia, el miedo impregnado en la madre para que al hijo no le pase nada. Vejaciones, los golpes educativos que se llaman. Eso que no haces eso y te dan una cachetada por este lado, y si no haces lo otro te la dan por el otro. La elección de una profesión no es la elección de una profesión no en base a lo que quieres hacer, sino que lo que se espera de ti. En fin, cada uno tiene su historia y es importante sacarla de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. En otras palabras, nos tenemos que liberar de la carga que hemos traído durante muchos años. Normalmente, ¿qué representa la madre? La madre representa el amor incondicional, digamos, lo que debería ser una madre. Las relaciones amorosas, o sea, cuando yo elijo una pareja, ¿en base a qué la elijo? ¿Por qué elijo el mismo modelo de mi madre? ¿O por qué todo lo contrario? Entonces está tratado de todas esas cosas.
también la mirada hacia el mundo, cómo yo veo el mundo, cómo yo transmito también el mundo. Otro tema más, las finanzas, la confianza. ¿Y tú querías decir algo? Ah, bueno, la Mónica había escrito eso, que la madre representa ese tema, entonces me quedó en un momento un poco extraño, pero me dije, sí, es verdad, porque la madre es la que se ocupa de la sobrevivencia de la familia, para decirlo así. Eso implica muchas cosas, entre otros el tema del dinero. Y entonces la mirada que nosotros tenemos frente a ese tema, en muchos casos, está formado por la madre. Después, la madre también es la fuente de la confianza en uno y en otros. La que nos traduce el mundo también. La madre es la que nos presenta el mundo. Lo que es y cómo se vive y todo eso. Es la protección, la ternura, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando un hijo no recibe el amor? Los adultos que no han recibido amor de sus madres cuando eran niños crecen con la idea de que el mundo no es un lugar seguro. Luego tienen una enorme dificultad en confiar, tienen miedo al rechazo, a no ser suficiente con nada ni con nadie, etcétera, etcétera. En consultas o tratamientos relacionados a este tema, se trabaja con el viaje chamánico a fin de investigar o reconstruir la primera fase de la vida hasta más allá del nacimiento, es decir, incluyendo también el tiempo de embarazo. El viaje chamánico se hace con la música del tambor. La persona a tratar entra en su mundo interno e investiga su origen desde la gestación, todo el embarazo y luego todo lo que pasó después. Para esto, es muy importante ir al paisaje de formación de la madre. En otras palabras, saber de dónde viene la madre, cómo era su entorno, qué tipo de relación tenía con la pareja con la que me gestó. ¿Fue una relación en base al amor o a la necesidad para escapar de los padres? ¿Fue una relación casual o agresiva? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo del trabajo con la madre? En primer lugar, que te liberes de esa carga que no te pertenece, que perdones y te perdones a ti mismo, que puedas hacer un camino siendo tú mismo y no la energía ni de tu madre ni de otro. Que vayas entrando en el mundo sagrado para encontrar a tu verdadera madre, que sueltes los miedos que te han acompañado durante toda la vida, que sueltes los patrones que te han llevado hasta aquí, padrones se dice creo, que te han llevado hasta aquí, y por último que puedas ser completamente libre de elegir lo que te da la gana. Yo personalmente no hago milagros, soy una aventurera del mundo interno. Y si alguien se atreve a sumarnos a este mundo, juntos lo podremos hacer. El mayor desafío que tienes en este mundo eres tú mismo. Cuando te iluminas, iluminas tu alrededor. Bueno, eso es lo que escribí de la madre y ahora conversemos. Sácalos a todos. No salí. Ah, ya. Sí, sí, Rosa, por favor. Hola, gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno no conoció a su madre? O sea, por ejemplo, yo soy hija adoptada, entonces no conocí a mi madre y no sé cómo de alguna forma pesquisar esa situación. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, de investigar, pero también yo creo que hay ciertas cualidades que tú, de todas maneras, si no conociste a tu madre, las tienes y no las reconoces en tus padres adoptivos. Por ahí empieza.
también se puede hacer con el viaje chamánico, investigar. No dónde está tu madre, eso no te lo va a decir un viaje chamánico, pero te va a hablar de tu madre en el sentido y que lo vas a saber tú. O sea, yo no le digo nada, yo soy un canal donde yo pongo al ancestro y el ancestro me dice, mira, que mire tal cosa, que haga tal cosa o no sé qué, pero ¿quién es la protagonista de esta transformación? Después te llamo que estoy haciendo un chat. Y no, Ya lo puse. Ya. No sé si alguien más Ok. tiene otra idea. Gracias. ¿Hay más preguntas? Sí. Sí, Ya. no, yo me sorprendía cómo los caminos, como tú decías, ¿no? Yo hice maestría en alquimia y luego me topé con las constelaciones de Bert Hellinger, el alemán, y empecé a estudiar y veo cómo todo confluye porque él en los últimos años empezó a conectarse con los chamanes, tanto mexicanos, no sé si de Mongolia o de Rusia, pero él habla en sus libros y el trabajo que hice el viernes con el tema de la madre me sorprendió, porque desde el psicoanálisis uno cree que el padre es el que maneja el tema de la abundancia o de la confianza en el mundo, esa es la idea que yo tenía antes de hacer este taller de constelaciones de Bert Hellinger, donde es como tú dices, es la madre. Entonces trabajamos con los ancestros y con la madre, pero no hacía falta que fuera tu madre de sangre, sino con la madre, con la que fuera por ahí originalmente, aunque uno no la hubiera conocido, pero me sorprendió cómo coincide con lo que tú dices, ¿no? Es nuevo para mí esta visión. Bien. Antonia. Sí, primero decir que me ha emocionado muchísimo las imágenes que habéis puesto, me siguen emocionando cada vez que las veo y, y me conmueven profundamente. Cuando hablas de la madre, Mónica, a mí me has hecho recordar uno de los primeros viajes chamánicos que yo hice en las prácticas contigo, cuando ni siquiera yo tenía idea de ser chamana, ni muchísimo menos. Y en uno de esos viajes chamánicos me encontré con mi padre, que ya había partido hacía mucho tiempo, y él me pidió que yo fuera a ver a mi madre y me reconciliara con ella. Y hacía como 10 años que yo no tenía contacto con ella. Y me llevó 3 años, desde ese viaje chamánico, me llevó 3 años hasta yo poder realmente llevar a cabo eso que se me dijo, ¿no? En el viaje chamánico. Y en realidad ahí se inició un proceso muy profundo de reconciliación, eh, con mayúsculas. Y fue gracias a este viaje chamánico, ¿no? Una reconciliación que no solamente fue a nivel personal mío, sino que fue en estructura, ¿no? Como decía no sé cómo se llama, de la comunidad de Amador. Jacqueline. Jacqueline. Yo también estoy formándome en Gestalt, Jacqueline, y las conectivas con el chamanismo son impresionantes, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Que la reconciliación en estructura, ¿no? En estructura familiar, porque se produjo una reconciliación a nivel estructural de toda la familia. Eso quería aportar. Muy bien. gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. Hola. Hola. Ya. Hola. Hola, Ana María, sí, te escuchamos. Chino, te tengo en la... Esta relación de apego que tienen la gran mayoría de las madres con los hijos, que es una
es un apego muy fuerte y que perdure por mucho tiempo, en el tiempo en realidad. Eh, eh, ¿Quién desapega? ¿Desapega la madre o se libera el hijo? Bueno, yo creo que dependiendo, ¿no? Porque ya cuando uno es mayor, quien se tiene que desapegar es uno. La madre se El apega hijo, cada vez más cuando uno quiere desapegarse. Por lo menos claro. es lo que a mí me pasa con mi madre, que se apega más y más y más y quiere más de mí, porque ella se ve en mí. Entonces, pero también hay relaciones que la madre está tan desapegada del hijo que en realidad acercarse al hijo ya es un problema. Pero igual ahí habrá que ver, habrá que hacer algún tipo de maniobra, pero yo creo que, no sé, es como cada experiencia es siempre tan diferente, ¿no? Mm. Yo en el caso te puedo contar de mi madre, que mi madre sí me manipuló y pasaron muchas cosas. Y yo fui en diciembre a Chile y la verdad que lo que me pasó es que me pude reconciliar con ella, pero pensé que estaba reconciliada hasta cuando el ancestro mismo me dijo, sí, pero te falta. Y no sabía qué era lo que me faltaba. Y es eso de los afectos cuando se vuelven, ¿cómo se llama? Tóxicos. Cuando se vuelven tóxicos, cuando ya te quieren, ya no es que te quieran, sino que que te quieren y que te quieren tener a su lado y que no te quieren dejar, no te quieren soltar. Entonces, ¿quién es el que suelta ahí? Yo soy la que tengo que soltar. Yo me tengo que reconciliar más, porque en la medida en que yo me reconcilio verdaderamente, yo voy haciendo mi camino. Y cuando yo hago mi camino, ya no lo hago en nombre de mi madre, porque muchos años yo repetí, al final no queriendo ser como ella, al final terminé muchos años siendo como ella. Y un día me pregunté, ¿y, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Y me di cuenta que la falta de libertad que yo tenía era tan grande. Así es que en eso estoy. Estos son temas, todos estos temas que vamos a ver ahora son todos temas que yo también he vivido. No es porque soy chamana, soy diferente. Tino, tú querías decir algo. Sí, Gracias. primero, la disculpa que había llamado a mi hermano desde otra isla y me No, no hay olvidé que problema. estaba el micrófono abierto. Me ha hecho reflexionar sobre, ahora estoy en la etapa de teniendo 66 años de cuidador de mi madre de 94. Entonces, le estoy buscando como el significado ese de no solo por qué me toca este tiempo de hacerlo, sino descubrir la mejor actitud, porque mm, me gustaría saber con qué elementos contar y aportar para que la relación en este tiempo que nos toca vivir, yo no sé quién de los dos va a partir primero. La vida es tan azarosa que... Y otra cosa, me doy cuenta que en solamente otros dos casos de amigos también de muchos años y que tienen la misma situación, cuidadora, aunque tengan hermanos y hermanas, de cuidar a su madre también mayor. O sea, estoy ahí en la búsqueda de ese significado, y más ahora que ha sido el primer tema que has tratado y siendo hoy el día que en muchos sitios se celebra como la madre. Gracias, Juan. Ya. Bueno, Tino, mira, hay un tema que en realidad bueno, es lo último que he aprendido, que si yo me libero no quiere decir que yo dejo de amar a mi madre. Si yo me libero, no quiere decir que yo me voy a otro lado con resentimiento o algo, sino si yo amo a mi madre, le tengo que transmitir ese amor para que ella, el día que parta, no parta con nada que haya soltado todo. O sea, ese amor tiene que alcanzarle a ella para irse tranquila.
Entonces, uno puede cuidar yo conozco gente que cuida a sus padres, pero que está tremendamente enojado con los padres. O sea, los cuida porque no hay nadie más que los cuide. En cambio, cuando tú cuidas a tu madre y le das lo mejor de ti, ¿qué te pasa a ti? Ese amor se vuelve a ti. Entonces está todo bien. Entonces, ¿qué es lo que...? Porque después vamos a pasar al siguiente tema, el tema de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que te puedo aconsejar? Sigue amándola, pero con libertad. No porque tienes que hacer algo, sino por la libertad que tú tienes de amar a otros. Ya, ¿qué les parece si pasamos al siguiente Gracias, Ari. tema? Mónica, es que Rosita tiene la mano levantada. Oh, disculpa, no la veo. Sí, Rosa. Ah, Rosa. Sí, no, era un comentario así rapidito para que podamos pasar al otro tema. Hace unos años que hicimos el taller de delegados generales en el movimiento. Fue interesante una experiencia ahora que vos hablabas del tema de la madre, porque cuando se hizo el trabajo de transferencia yo pensé que mi resentimiento mayor era hacia mi padre. Y es interesante porque cuando hice el trabajo me di cuenta que el resentimiento era hacia mi madre. Y hablo de mi madre y mi padre porque fueron los que me criaron. Entonces yo los considero, ¿verdad?, como mis padres. Y lo que yo le resentía a ella, porque yo la perdí cuando tenía 15 años y ella tenía 49 años, era que se hubiera muerto. O sea, para mí eso era algo como, ahí me di cuenta que para mí era como una traición. O sea, mi papá pudo haber tenido sus errores y cosas que luego logré reconciliar también, pero en aquel momento yo no pensé que fuera con ella porque yo idealizaba aquella imagen y me di cuenta del gran, incluso me acuerdo que me ataqué a llorar porque yo decía, pero ¿cómo es posible que yo sienta esto, esta traición, esta cosa, ¿verdad? Porque murió y me dejó ahí, ¿verdad? Entonces fue un proceso muy interesante ese y muy bueno para mí también. Muchas gracias por compartirlo. Ya, pasamos al otro tema entonces, al tema de la muerte. Este es un tema interesante, pero también es un tema que la palabra muerte nos genera siempre dificultades, pero les aseguro que es un tema maravilloso. Cuando el negro dijo que la muerte no existe, yo me puse a investigar por qué no existe. ¿De qué está hablando? ¿De qué se trata? Entonces, yo les voy a mostrar o sea, no les voy a mostrar, sino que les voy a contar de manera alegórica la conclusión de que yo he llegado, porque yo acompaño a gente a morirse, a la conclusión que yo he llegado, y esto es una forma un poco divertida, pero es alegórica, para que entiendan de qué estoy hablando cuando hablo del tema de la muerte. Bueno, imagínense un coche, un auto. Puede ser un auto, como lo quieran imaginar. Entonces, este auto, cuando nazco, se me entrega un auto nuevo. Con suerte, tal vez un buen auto, fuerte y duradero, o un autito simple, pero igual nuevo. Con el nacimiento yo recibo este vehículo y lo manejo siempre. Mi auto me da confianza, lo llevo a todas partes, luego lo voy cargando con cosas, con ropa, con comida, con amigos, con adornos, con un montón de cosas. A veces le hago una que otra reparación, pero sigo conduciendo. Otras veces me lo chocan, lo mando a reparar y sigue andando. Llega el momento en que está tan viejo que ya no le sirven las reparaciones y es tiempo de dejarlo. Yo como conductor me tengo que bajar del auto y o encuentro una forma de conseguir otro nuevo o aprendo a seguir moviéndome sin vehículo. ¿Se entendió la idea del auto? ¿Qué representa esta historia? Que vengo a este mundo con la plena confianza de que voy a ser feliz, amado, y que tengo que cuidar este vehículo porque es el que me va a acompañar toda la vida, el cuerpo. El cuerpo. Cuando ya no está, ¿dónde estoy yo? Porque mi autito se murió
pero yo como conductora sigo viviendo. ¿A dónde me fui? ¿Qué elegí para mi futuro? En la muerte no hay culpables, tampoco en la vida. Quiero decir que he venido a experimentar el amor con todo lo que implica, con los fracasos, las tristezas, las alegrías, buenos y no muy buenos momentos. Así lo elegí, vine a aprender a conducir. Entonces, ¿por qué me da miedo irme? ¿Qué creo que va a pasar? ¿Qué nos pasa cuando vemos a un ser querido que va perdiendo la fuerza de su cuerpo? ¿Somos capaces de discernir el conductor del vehículo? Reconocemos el momento cuando ya no es tan importante de ocuparnos del cuerpo, sino que deberíamos ocuparnos en primer lugar del alma, la mente y el espíritu de la persona. No estamos hablando sobre el sentido o la utilidad de un tratamiento medicinal específico. Eso es una cuestión muy particular del caso. Estamos hablando de la empatía y delicadeza frente a las necesidades del mundo interno de la persona, por encima de mis propios miedos y mis emociones, ya sean rabia, tristezas o de otro tipo. En muchos casos, el entorno de un moribundo no es favorable. No es favorable para su condición interna, que enfrenta ese camino tan importante en el proceso de su existencia. Y si pensamos en nuestros seres queridos que ya se han ido de este tiempo y espacio, ¿de qué forma se nos hace evidente que están con nosotros? ¿De qué forma los sentimos? ¿Qué nos enseña eso sobre nuestro propio camino externo e interno? ¿Cómo eso fluye en mi modo de moverme en la vida? Como se ve, hay más preguntas que respuestas. Pero aquí podemos intercambiar qué piensa cada uno. Yo les puedo contar cortito mi experiencia, que acompaño a gente, es que en realidad cuando acompañas a alguien, te das cuenta que lo que más genera dificultad es ver el cuerpo cómo se va descomponiendo. Esa imagen aterroriza, porque no te puede aterrorizar la muerte, porque la muerte no existe, o no te puede aterrorizar la muerte porque no tienes idea de lo que viene. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando uno ve que se va apagando esta persona. Y muchas veces nos sentimos como impotentes frente a la situación y no sabemos qué hacer. Unos rezan, otros lloran, otros gritan, a otros le pasan un montón de cosas. Pero y porque uno se siente impotente, ¿y qué podría uno hacer? ¿Cuál es la mejor forma de morirse? La mejor forma de morirse, y eso no se necesita morirse para empezar a trabajar en ello, es encontrar el amor incondicional con el vehículo que me acompañó toda la vida, el amor incondicional con mis proyectos, con la experiencia que tuve como ser humano en esta tierra. Uno no sabe si después el otro se va a otro lugar o vuelve, o no sé, uno no tiene idea. Tenemos solamente escritos de diferentes lados y no sabemos si eso es así. Pero lo que sabemos es que el amor existe, porque lo hemos vivido de una o de otra manera. Así es que si trabajamos en el amor al otro, más allá de su vehículo, más allá de su cuerpo, se van a dar cuenta que ese amor vuelve hacia ustedes también. Una experiencia que tuve que fue con mi suegro, que cuando se estaba yendo, yo sentí algo y lo fui a ver y me entregó un montón de energía, una energía tan profunda, que me dije yo eso lo quiero hacer toda mi vida, porque es un acto tan unitivo para uno y para el que se va.
Iván, te felicito por tu trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acompañar, pero nosotros también podemos cambiar nuestra actitud frente a la muerte. Bueno, aquí esto ya es campo de conversación. Dale, Jaco, tómatela. Ya estás acostumbrado, Ana está acostumbrada, Tommy está acostumbrado, todo feliz. Dale, loco, en serio. ¿No? Marcelo. Ah, ok. Bueno, bueno, ahora abierto a comentarios, A preguntas. experiencias. Yo quería decir algo en este tema. Bueno, el miedo de la muerte es también el miedo del desconocido, ¿no? De que no sabemos o que no tenemos experiencia, pero también para mí es un tema de percepción que yo he tenido experiencias cercanas de la muerte, no de la mía, pero también casi de la mía. Y el tema es que tu percepción de tu vista, tu concepción del mundo cambia porque sientes algo o percibes algo que está tan poderoso y tan extraño respecto a lo que conoces, que te puede entrar un miedo, pero no solamente eso, no solamente un miedo, te entra también curiosidad y también estás frente a algo que no conoces. Por ejemplo, a mí me pasó que un día yo, aquí en Francia, me iba a trabajar por la mañana y de repente me encontré un accidente. Y yo estaba el segundo coche que veía, un coche que estaba al lado en el campo. Y me acerqué, paré mi coche, me acerqué y había un hombre en el volante, se dice, creo, y que estaba así, y de repente acercándome he sentido la muerte de este hombre. Ya se murió. Y para mí era como, la experiencia fue tremenda porque fue como si había de repente un silencio muy fuerte y dentro de mí y alrededor, y como si el cielo se había abierto. Bueno, es la idea, porque claro que el cielo no se abrió, pero sentí un poco como si todo era muy extraño, como si estaba en otra percepción del mundo muy fuerte. Y la segunda experiencia también que he tenido fue en Guatemala, que cuando estaba allá habíamos rentado un coche con una amiga y estaba muy mal el coche, tenía juego en la dirección, bueno, estaba fatal. Pero bueno, íbamos en un cañón y había mucha humedad en la carretera y de repente a la salida en una curva sentí el coche que se iba solo, no lo podía parar. Y había el precipicio y veíamos el precipicio llegar y el coche ha dado una vuelta así y nada más había un poco de tierra al lado del precipicio que ha parado nuestro coche. Y entonces no caímos, si no, no podía hablar aquí. No era Pero tu tiempo. bueno, ¿perdón? No era tu tiempo. Sí, exacto, no era mi tiempo. Esta vez tampoco. Pero la sensación, la percepción también me llegué como un silencio, como si yo estaba mirando la vida. No es la experiencia de la gente que dice que ven la película de su vida. No vi eso. Era más un silencio muy fuerte. Veía el precipicio llegar y como la fatalidad, pero como si se había parado el tiempo. Eso es la idea. Y estaba en otro estado, otra percepción. Y en este momento no tuve miedo después, pero no en el momento dado. Y para mí es eso, yo lo vivo mucho en lo que hago, trabajo mucho la percepción, la energía y la dificultad de soltar, de dejarnos ir
en otras percepciones que no conocemos es en relación con la muerte. Por eso quería intervenir un poco. Pero bueno, he hecho demasiadas cosas, pero Ya, muchas gracias. Iris. mucho tiempo. Bueno, partiendo de la base que cuando estamos vivos somos todos inmortales, no tomamos conciencia de que nos espera un viaje. Este cambio de dejar esta prótesis para pasar a otro estado, no siempre culturalmente nos lo tomamos como como tema muy personal. Mi consulta sería que, ¿qué sucede cuando un ser humano deja su cuerpo y no está preparado porque lo pilló la muerte accidentalmente? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo yo fallecida de mi cuerpo, cómo yo puedo pasar esta transición de la mejor forma? ¿Cómo yo puedo ayudar a otros que ya no están? Y ahí me surge el tema de los sueños, que yo he tenido experiencia a través de los sueños con personas que ya no están en esta dimensión y que veo otras situaciones que antes no las reconocía. Eso sería. Es muy interesante porque efectivamente nosotros hemos tenido esa experiencia incluso en el Parque Xlamao, que había alguien que estaba cuidando, estaba haciendo trabajo en el parque y se fue de viaje de vuelta a su casa y en el camino tuvo un accidente. ¿Yo qué hago siempre con las personas cuando están por partir y después de partir? Le hago muchas veces hasta que entiende la persona, hasta que el que se fue se presenta o hace algún tipo o sueños o algo, es la experiencia de la ceremonia de asistencia. Y se la hago tantas veces hasta que llega. Y yo me acuerdo cuando yo estaba sentada en la terraza de nuestro departamento, me acuerdo que le hice la experiencia y me decía, pero ¿de qué me estás hablando? Si yo estoy aquí. Entonces, y no podía continuar con la experiencia, con la ceremonia. Y después esperé media hora y después le volví a hacer. Y después le hice tantas veces la ceremonia de asistencia, que es fantástica, yo donde voy la llevo, hasta que el otro entendió que se había ido. Y él decía, no estoy preparado para irme porque mi hija, y me hablaba de su hija. Entonces ahí yo, a través de la experiencia internamente conectada con él, yo le hablaba de que su hija va a ser un camino que no se haga problema, que no es su cosa ahora, que ahora hay que encontrar la luz, porque eso es lo que queremos todos, ¿no? No queremos que nuestros seres queridos se vayan y se vayan a cualquier lado, queremos que se vayan ahí donde tienen que irse, a la luz. Entonces, bueno, y ahí fue cuando con tanta experiencia, y bueno, después todo el parque, estábamos haciendo la ceremonia de asistencia, hasta que llegó un momento que fue como 2 días después, que sentí como la calma de él. Y eso es una experiencia, bueno, yo normalmente también ahora preparo a gente a que ayude a morir a otros, con nuestros elementos, los elementos chamánicos, alquímicos y todo eso, porque hay muchas señales. Las personas que se han ido de este mundo te dan señales, solo que cuando estás muy triste, no las reconoces. Cuando estás muy ocupado con tu pena, no aparecen, pero cuando estás ocupado en agradecer por haber conocido a ese ser humano durante tantos años, te cambia la visión porque empiezan los sueños, hay señales. ¿Quién de nosotros no ha visto o no ha sentido alguna vez a alguien que se murió y que estaba al lado de uno? ¿Quién no lo ha sentido? Yo creo que todos lo hemos sentido. Lo que pasa es que es un tema que no se habla, porque si no te
te dicen, ay, tú bruja, ay, tú no sé qué. Entonces, y esas no son cosas específicas de un chamán, de un sanador, de un ser, qué sé yo, sino es una experiencia que la tiene todo el mundo. Tú tenías una experiencia también con tu papá, ¿te acuerdas, Antonia? Sí. Sí. ¿Te te refieres a esa que tuve en el viaje chamánico? Sí. No, o cuando se murió también tú estabas ahí, ¿o no? Ah, uff. Sí, claro. Mi padre se puso muy enfermo. ¿Te refieres a eso, Mónica? Al Creo que sí. acompañamiento que yo le hice cuando estaba tan enfermo, ¿no? Sí. Bueno, él estaba muy enfermo, tenía cáncer y le habían diagnosticado unos meses. Y yo entonces, esto fue en el 2005, 2006, yo todavía no había hecho el ingreso a escuela, no habíamos hecho todavía las disciplinas y mucho menos el trabajo chamánico. Y yo quería muchísimo a mi padre y cuando me enteré que le quedaban pocos meses, nos separaban casi 1000 kilómetros de distancia porque él estaba en Andalucía y yo en Barcelona y yo cada día cerraba mis ojos y me iba hasta donde estaba él mentalmente y, y hacía un trabajo energético. No sabía lo que estaba haciendo, pero lo hacía. Así fueron mucho tiempo hasta que él se pudo recuperar un poco y ahí le operaron, porque no le podían operar, porque tenía los pulmones encharcados de agua. Entonces yo entraba en su cuerpo y con una esponja le absorbía el líquido en los pulmones y no sabía lo que hacía. Solo sabía que era lo único que podía hacer porque algo necesitaba hacer para, para, para ayudarle, ¿no? Y cuando antes de acabar de despedirme de él, eso cada día, pues le hacía imposición de manos. Yo desde mi habitación a 1000 kilómetros, ¿no? Y, y bueno, pues se recuperó un poco, le operaron y en septiembre organizó una gran fiesta con sus amigos y al cabo de 2 semanas murió. Y yo me preguntaba qué sentido había tenido todo lo que yo había hecho, que no sabía siquiera lo que era, ¿no? Si él finalmente había muerto. Y, y después comprendí que lo que en realidad había pasado es que al frenar el proceso de muerte, llegó el verano y toda la familia pudo venir a verlo. Y entonces en septiembre él ya se había despedido de todos, ¿no? Y eso me di cuenta mucho tiempo después, ¿no? Y luego en un viaje chamánico me lo encontré en un camino, una casa así a lo lejos, y entré y estaba él allá en una mesa, que fue cuando me dijo que yo tenía que ver a mi madre y tenía que reconciliarme con ella y que no me metiera en sus asuntos, que la relación entre ellos dos era de ellos. Así que esa fue mi experiencia con mi padre. Y con respecto a mi hermano murió en el 2010, una semana antes de empezar las disciplinas, y fue una muerte repentina, fue un edema cerebral, se dice, y, y yo le vi varias veces, le he visto desde entonces, desde que murió hasta ahora, yo le he visto, me he conectado con él en 4 ocasiones y en cada una de las ocasiones lo he visto en un estado diferente, ¿no? En el primero él estaba muy aquí apegado a este plano porque estaba en coma y estaba muy preocupado por sus hijos que eran pequeños y me pedía que lo ayudara. Y en una segunda ocasión ya había partido y lo vi, estaba haciendo como un trabajo muy pesado, ¿no? Sabemos que
el mundo interno se traduce en imágenes, ¿no? Cenestésicas, alegóricas, ¿no? Y alegóricamente yo le vi haciendo un trabajo muy pesado. Estaba como muy pesaroso, ¿no? Y tenía que hacer algo que no le apetecía, pero tenía que hacerlo. Incluso no me miraba a la cara, ¿no? Estaba como de espaldas. Y en una tercera ocasión lo vi iluminado, muy libre, muy libre, muy libre. Y ahí supe que él estaba fantásticamente bien. Muy bien. Victoria, ¿tú querías decir algo? Está muteada. Ya. Ahí está. Bueno, Mónica y compañeras y compañeros, yo creo que es un tema muy, muy, muy profundo. Diría el negro, es el tema. La trascendencia, la muerte y el sentido de la vida. Así decía nuestro maestro. Yo creo que nosotros, los siloístas y mucha gente en el planeta, tiene, que ha buscado, gente buscadora, ¿verdad? Que trasciende vivir la vida con solo comer, dormir y hacer dinero y esas cosas, ¿verdad? Sabe, tiene conciencia, pero para referirnos a nosotros los periodistas, de que después de esta vida hay otra vida, ¿verdad? Eh, Todos sabemos eso. Y que además esta vida es media desteñida con respecto a la otra. Hay una Pero creo que, y él lo dice en las charlitas esas que tiene con Daniel Suteman, el tema es eh, no que sepamos que hay otra vida y que tenemos que partir, aunque también habla de que se puede producir un cambio genético aquí mismo, o que el ser humano está en eso un poco, ¿verdad? Este, lo dice bastante, es un tema de investigación para mí. Eh, Pero, digamos, sí tenemos que partir. eh, ¿Cómo sigo yo? Ese es un poco lo que decía el otro compañero, el temor a lo desconocido. ¿Por qué? Porque las mejores experiencias que has tenido en tu vida es con tu cuerpo. Es decir, abrazar a otra persona, tener un bebé en las manos, una relación de pareja muy intensa, un gran amor. Entonces, verse sin cuerpo es un poco extraño, aunque es como extraño, ¿verdad? Decir yo cómo voy a abrazar a mis seres queridos. Bueno, alguna gente dice, me acuerdo que hay una charla de Salvatore que dice, de Salvatore Puleda, que al mundo que vamos es un mundo muy parecido a este y que hay incluso flora y fauna. Eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? O no sé si habrán ciudades celestiales. También me sorprendí mucho de que el negro habla de que el trabajo que más respeta de los espiritistas es el de Allan Kardec. Y por cierto, él habla de ciudades celestiales, ciudades espirituales. Yo cuando estaba haciendo el trabajo de obra, yo hice energética, yo me vi, como teníamos que apuntar los sueños, yo me vi en una ciudad celestial. Pero de todas maneras también está el interrogante de que unos aquí y otros allá, ¿cómo queda eso? Si algún día nos juntaremos, qué sé yo, porque yo pienso en mi madre y mi hermana y yo sé que ellas están bien y yo las veo bien, pero los seres queridos hacen falta, esa es la verdad, eso no lo podemos negar, ¿verdad? Entonces, si algún día vamos a estar todos juntos o cómo sigue la cosa con el tema de las dimensiones, si existe la reencarnación, que es todo un tema polémico, ¿verdad? O si hay un campo morfoenergético que nos une a todos y que por eso usted a veces va a un lugar que nunca conoció y hasta lo escribe. ¿Qué sé yo? Es un tema muy, muy profundo. Yo te diría, Mónica y ¿cómo se llama el compañero? Árale. Bueno, yo les diría que les sugiero, con todo respeto, que ojalá pudiéramos incluso hacer una, un chat, una reunión solo para este tema, para que Sería pudiéramos muy lindo. comentarlo
con la profundidad que merece, ¿verdad? Claro. Inclusive yo hablaba con otro compañero, con Marcelo, por cierto, que las declaraciones que da el negro en Jujuy, donde dice que el fin último de la escuela es el control del tiempo y la energía, y todo lo que él dice ahí es tan profundo como para hacer una reunión solo de eso, ¿verdad? Cuando dice traer el pasado con todos sus atributos y todo, pucha, a mí me parece que yo me quedé, bueno, o sea, que el tema no está bien, no lo hemos así como dilucidado por partecitas y que de verdad ojalá pudiéramos tener un Zoom solo para eso, con todo el tiempo del mundo y todo el asunto. Muy Pero bien. eso es básicamente, muchas gracias. Ok. La Kelmis, propuesta. ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, primero gracias. Bueno, me quedo con lo último que decía Victoria, porque fueron pasando los testimonios y en todos me identificaba. La verdad que reconozco cada una de las experiencias. A veces tengo duda, digo, a ver dónde estoy, si estoy del otro lado de este, porque la verdad que son tantas las experiencias que uno tiene, quizá por las experiencias de bienestar, que hay un momento donde el maestro ha dejado la posibilidad de conectar desde la experiencia del amor y la cálida alegría con seres que están en otro tiempo y espacio. Entonces quizás eso lleva a que yo todo el tiempo, casi todo el día, estoy conectada con seres, los seres queridos, ¿verdad? Pero bueno, quería contar una cosa y hacer una pregunta. Lo que cuento es que en el momento que mi papá partía, mi hermano me da la ropa de mi padre estaba en el hospital, me da la ropa para lavar, la última ropa que se había usado mi padre, y siento, yo viví siempre con mi padre, partió hará 1 año y medio, y siento muy fuertemente el aroma de él y me pongo toda la ropa en la cara, ¿verdad? Y siento como que no puedo soltarlo y no podía poner la ropa en la lavadora. Y escucho a mi izquierda una voz masculina que dice, digamos, estoy haciendo una traducción, ¿se entiende? Que dice, Kelmis no es soltar, es amar más. Entonces, manos a la obra y empecé a hacer toda esa cuestión del amar más. Y bueno, en esto de que uno tiene experiencias con el otro espacio, con los seres que han partido, pero también uno muere muchas veces en el día y en esta existencia uno muere muchas veces, estoy siempre con eso. Por ejemplo, hoy nuevamente, en una situación que estaba la posibilidad de soltar, nuevamente, no es soltar, es amar más. Bueno, así, esa experiencia, esa voz, ojalá todos la pudieran escuchar, muy, muy bonita la enseñanza. Y después, una pregunta. La pregunta es, con esto que decía Victoria, que es la energía y el tiempo, recuerdo un poco esa charla, ¿será posible, por ejemplo, en Argentina, nosotros pasamos un periodo de dictadura militar, un gobierno dictatorial, y bueno, ha quedado mucha cosa, mucho dolor. Y a mí me tocó estar en contacto con familias de una de esas personas secuestrada y desaparecida, y en algún momento tuve la experiencia de como un viaje en el tiempo y estar cuando secuestran a esta persona, cuando está en la cárcel. Entonces me pregunto, ¿esa experiencia que tuve será real? Y aparte, esa experiencia me vuelve algunas veces. Digo, ¿será mi mente que está haciendo, como que me está haciendo una trampa? ¿O será posible esto del tiempo, de que pueda estar en algún momento dando alivio a esa persona que estaba en esa cárcel tan preocupada? Y bueno, en ese momento, cuando tuve esa experiencia, yo lo que hice es darle calma, contarle de algunos familiares que quedaban acá y que están bien, y contarle cosas lindas del hoy. Pero bueno, digo, ¿será esa experiencia solo un sueño, una ilusión?
¿O será bueno, que uno también puede hacer esa cuestión en el tiempo? No sé si alguien tiene esa experiencia, o una experiencia similar. Bueno, esa es Gracias. una, Kelmis, Gracias, Kelmis. Muy bueno. Gracias. esa experiencia que tú cuentas, yo la vivo, bueno, no tan así que me voy a otros mundos paralelos. Y a veces me digo, ¿estaré loca? ¿Cómo es posible que me pasa tanta cosa? ¿Me habré rayado totalmente? Y después llego a la cordura y me digo, claro, lo que pasa, Mónica, es que tú estás acostumbrada a tocar y eso que tocas es, y lo que no tocas no es. ¿Y por qué no? Yo no sé, desde que soy chamana me pasan tantas cosas que me digo, o estoy rayada totalmente y estoy transmitiendo mi propia rayadura, o esto es algo que nos ayuda en realidad a avanzar, porque no puede ser que un ser humano sea solo nacer, crecer, ir a la escuela, casarse, enfermarse y morirse. No puede ser. O sea, todas estas cosas que pasan debe haber algo más, ¿no? Y es si además nos ponemos a dudar de ese algo más, entonces ahí sí que estamos rayados. Yo creo que en realidad estas cosas pasan, que uno puede conectarse, no sé en qué tiempo, no sé en qué espacio, no sé, pero lo que hay que hacer, y una cosa que me enseñó el negro a mí, es abrir la mente. Con mente abierta tú puedes llegar muy lejos, porque si no te conformas con lo que puedes tocar solamente. El amor tampoco se toca y tampoco se entiende, pero se siente. Y si tú lo sentiste, Kelmis, es que es, para mí es así. Si no, me tendría que yo misma revisar 10.000 veces las cosas que me han pasado. Entonces creo que es, y bueno, a lo mejor habrá otra persona que también lo ha vivido, y con eso se puede tal vez intercambiar de eso. Digo yo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Ok, Jacqueline. Bueno, en relación a lo que iban hablando y lo que habló Kelmis de soltar o amar más, yo el viernes en la constelación me quedé y no me animé a decirlo porque decían, bueno, hay que soltar a tu madre, hay que soltar a tu padre. Y yo decía, sí, ¿por qué yo no puedo vivir con mis muertos? Que es un poco la teoría, ¿no? De hay que soltar porque van a otro plan y van a la luz. Y después, claro, cuando uno hace la ceremonia de bienestar y se conecta con los seres queridos, y yo voy a contar breve, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo soñé la muerte de mi compañero 3 días antes. Y por eso todo está relacionado con lo que iban contando. Y él cayó por un precipicio en un auto, por la montaña. Y yo soñé, pero que él moría en mi pecho, que el chofer se quedaba dormido y que él moría en mi pecho. Y cuando pasó lo que pasó, fue en Perú que él murió y yo estaba acá, en Argentina. Entonces un chico me dijo, ¿leíste alguna vez a don Juan de Castaneda? Digo, no. Me dice, porque quizás si tú conoces el punto de encastre, me empezó a hablar, ¿no? Tú estuviste con él, pero en otro plano. Bueno, todo el cuento fue que a partir de ahí empecé a investigar en el chamanismo. Entonces, pero el chamanismo peruano. Pero entonces la cosa como que todos dicen, hay que soltar, y después yo hice un registro akáshico con una persona y me dijo eso, él no sabe que está muerto, por eso él con su amor te lleva, pero vos tenés que saber que este no es tu momento, tenés que soltarlo. Bueno, todo eso es muy teórico, como decimos las teorías después de la muerte, hay un montón de teorías y hacia la luz, y la verdad que yo estoy muy feliz viviendo con mis muertos, ¿no? O sea, como que durante el día, en varios momentos, tengo como contacto que siento. Antes de hablar ahora, tuve como un contacto, yo lo entiendo como que me da como ganas de llorar un poquitito. Y entonces digo, alguno está por acá. Y después se me va, sigo, voy a cantar, tengo mi vida, todo, pero creo que sabemos muy poco. Y creo que de verdad me gustaría mucho lo que planteó
otra compañera, como de hacer experiencias y trabajos realmente profundizando el tema de la muerte, porque decirlo en teoría, lo que dice el negro, sí, la muerte no existe, pim, 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 no es mi camino. Quiero, de verdad, si nos han quitado este conocimiento en esta sociedad, quiero que desafiemos esta ignorancia que tenemos, que es la base de todo nuestro sufrimiento. Bueno, eso soy. Estoy muy de acuerdo contigo, Jacqueline, muy de acuerdo. Bueno, ¿qué les parece si pasamos al último tema? Ahí no vamos a hacer mucho comentario porque este también es un trabajo bastante individual. Estos trabajos que se hacen, por lo menos yo lo hago con una persona y no con grupos, porque a mí me parece que las historias que vive la gente son bastante fuertes como para compartirla en un grupo. Ni siquiera pueden ellos mismos reaccionar frente a esta situación. No todas las situaciones son iguales, como siempre cada persona lo vive de una o de otra manera, que son las agresiones sexuales. A partir del momento de la agresión sexual, la vida de la persona toma otro rumbo, porque es como si se hubiera separado o perdido una parte del alma. La forma de relacionarse, la autoestima, la protección de uno, todo eso cambia y está determinado por esta herida, cuando la herida ha llegado muy profundo. Para recuperar la integridad del alma es necesario hacer un proceso de transformación profundo, o bien de transmutación que implica disolver toda la carga interna relacionada a este acontecimiento. Es un proceso alquímico, difícil y exigente, que apunta a llegar a reinventarse y recomponerse en una profunda búsqueda acerca de quién soy yo realmente. ¿Qué se quiere lograr con esta situación? Que la persona se libere de las cargas del acontecimiento, y para ello entramos con el viaje chamánico a lo más profundo del ser humano y a recomponer la parte del alma perdida. En este viaje buscamos a los guías, a los dioses, a los protectores, en fin, todo aquello que nos pueda ayudar a avanzar en la liberación. Siempre comenzamos con meditaciones para empezar a soltar. Estos son trabajos individuales, ya que cada situación es diferente. Creamos un ámbito de confianza, seguridad y pulcritud. Lo que se habla ahí no sale por afuera, a no ser que la persona misma quiera contar su experiencia. No hay que preocuparse si no salen las imágenes propuestas. Esta puede ser por bloqueos u otras razones. Usamos todos los sentidos para llegar al objetivo, porque puede ser que no veo imágenes, pero siento, ya sea de forma senestésica o escucho, o alguien me habla, etcétera, etcétera. Acá los trabajos son muy individuales porque cada una de estas situaciones ha dejado una huella en la persona que no son todas iguales. Empecemos desde lo superficial a lo más profundo. Ana María, ¿querías decir algo? No. Ah, ok. Mónica, en todos los casos se produce este desvío del camino, este salirse del cauce, digamos. No. Yo conozco gente que borró toda esa historia, que la borró, que quedó, de todas maneras todo eso queda en nuestro campo energético. O sea, la mente no olvida, pero como no lo quiere sacar y cambió la dirección, de todas maneras cambió la dirección, pero borró toda esa parte. Pero mi pregunta es, ¿la pérdida del alma se produce sí o sí, en todos los casos? Sí. Y esa es la parte que hay que recuperar. Pero como estamos también en una época
en una época muy interesante. Por lo menos conozco varios casos en donde están saliendo todos estos temas. Por alguna razón, están saliendo todos estos temas y ya me he topado con por lo menos 4 personas que hablan de que vuelven a sentir ese momento del miedo o de la culpa o de alguna cosa, y que quieren como hacer algo con eso y no saben qué. Algunos sí saben, otros no saben, pero se ve que son estos tiempos nuevos, ¿no? Porque, ¿por qué liberarnos justo ahora? Hemos esperado toda nuestra vida, hemos hecho de todo, hemos hecho reconciliaciones, algunos han orado, otros han hecho pedidos, otros han hecho esto, se ha hecho de todo, terapias de todo tipo, hay todo tipo, hay un espectro lleno de terapias sanadoras y todavía no se curan. ¿Por qué? Es el tema. ¿Por qué no se cura esa gente? ¿Por qué no se sana? ¿Dónde se quedó? Y ahí yo siempre pregunto, ¿dónde se quedó el amor? ¿Qué pasó? Entonces ahí pero ahí hay que volver atrás y es doloroso también este proceso, pero es muy posibilitario. Yo he tenido experiencias muy posibilitarias para las personas. Gente que se ha curado, se ha sanado completamente. Y no es que lo haya hecho yo, lo hace la misma persona, porque ella es la protagonista, no yo. Lo que pasa, Mónica, es que hay muchas resistencias, ¿no? A mirar el tema y querer trabajarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que también no nos enseñaron a ser abiertos con nuestros sentimientos. No hemos aprendido, o sea, uno aprende a que este tipo de cosas, porque tiene una connotación sexual, tiene todo un tema con la mujer, un tema con el hombre, un tema con la sociedad. Entonces, todo un tabú que hay detrás de eso, que la gente no se atreve. Y si se atreve, es en público para cobrar o para hacer no sé qué cosa, pero acá se trata de una sola persona que está ahí y está sufriendo, o no está, ya lo borró de tal manera que ya ni se acuerda, pero que de alguna manera siempre se va apareciendo por síntomas que empiezan a aparecer. Claro, y es que aunque lo hayas borrado totalmente, está activo, está a través de temores, a través de traumas, a través de... Y hay estudios que hablan de un porcentaje altísimo, altísimo, de no sé qué porcentaje, si son 3 de cada 10 mujeres han sufrido abusos y si pensamos en que somos hijos de nuestros padres ¿no? O sea, que llevamos detrás nuestro toda la carga histórica y todo el proceso de dolor y de violencia, yo creo que es un tema mayúsculo. Claro. Porque... Lo que pasa es que ahí tienes que contar con que la persona se atreva. Claro, es que yo creo que hay un bloqueo, ¿no? Hay un bloqueo no ya, o hay un olvido total y uno no lo sabe, ni siquiera lo tiene consciente, o no lo quiere mirar a la cara, ¿no? Claro. Tiene que ver también, muchas veces se habla de que es en la propia familia donde se producen esos abusos. Claro. Entonces ahí están los secretos de familia. Y muchas mujeres, ¿no?, lo han llevado a cuestas y se han muerto sin poder expresarlo, ¿no? Sí. Ana María. A ver, yo quería comentar lo siguiente. Yo tengo una hija de 23 años y ella fue abusada, yo creo que como a los 20 años. Y bueno, estuvo con psicólogos, psiquiatra y no pasaba absolutamente nada. No podía como superar eso. Entonces, ella optó por darle un sentido a lo que le pasó. Entonces, y
empezó a trabajar con las chicas de la universidad que habían pasado por lo mismo. Entonces hicieron un protocolo para la mujer ahí en la Universidad Católica, las chicas de astronomía y física. Entonces, lo que yo recomiendo por experiencia es eso, que las cosas no pasen porque sí, y cuando pasan hay que buscarle un sentido a eso que pasa. Claro. Tratar de trabajar con otros. Claro, eso está... Es una salida muy rápida, es una salida muy rápida, muy comprometedora también, y muy linda porque trabajas con otros. Claro. El tema es que puedes trabajar con otros, pero tienes que tomar en cuenta que esa energía, que ese momento tan doloroso, ese momento se quedó en tu campo energético. Eso que estaba diciendo, hay una parte de tu alma que partió, que se fue. Entonces hay que recomponerla sí o sí. Y para después no volver a la misma actitud de víctima y todo eso, haces algo para otros. Pero lo que no puedes hacer es que lo que te pasó, te pasó. ¿Qué herramientas tú utilizas para meterte en el campo energético del chico o ella misma que lo haga? ¿Qué herramientas? Bueno, yo lo hago con el viaje chamánico. He tenido varias experiencias con este tema, gente que ha tenido bastantes dificultades. Primero para entrar en el tema, para contarlo primero, y después para trabajar, pero cuando empiezan a trabajar después, porque hacemos viajes chamánicos, hacemos meditaciones, buscamos los guías, los dioses, tamboreamos, hacemos de todo, hasta cuando empieza el otro a conectar con esa parte. Y cuando empieza a conectar, empezamos a poner, como quien dice, ponemos todas las carnes a las brasas y algo pasa. Y hasta ahora ha sido muy, muy... Claro, porque suponte tú, todo queda en memoria. Claro. Uno no olvida. Todo queda en memoria, queda fijado. Ni el cuerpo ni la mente olvidan, tampoco. Claro, entonces basta de que en cualquier momento de tu cotidianidad eso aflora. Claro. ¿Te das cuenta? Sobre todo Entonces, cuando tienes hijos después. Claro. Y a lo mejor es como tratar de comprender al otro, por qué lo hizo, qué lo llevó, de tratar de comprender a ese ser humano, porque ambos son víctimas igual. Claro, pero antes de comprender, porque ¿a dónde va el trabajo que yo hago con estas personas? A que lleguen a amar a su agresor. Suena terrible, pero es así. Cuando ha llegado a amar al otro... Al violador en este caso, a eso te refieres. Al violador. Claro. Cuando Claro, llegas a ese momento, ya estás sano. Ya puedes empezar a hablar de que ya superaste la situación. Y eso es una cosa, por eso es tan difícil, pero la transmutación se trata también de eso, ¿no? Transmutar todo es como hacer una limpieza, pero que ya no has hecho nunca en tu vida, para poder realmente llegar al momento de amar a tu agresor. Imagínate lo que estoy diciendo. No, sí, a mí me suena a palabras mayores, o sea, comprenderlo ya me es muy difícil. Para amarlo, olvídate. Claro, porque yo no te podría mentir y decir, claro, está muy bien lo que ella está haciendo, y claro que lo encuentro bien. Pero eso no quita que ella tiene, ahí hay un tema que no se ha trabajado. Y no es para asustarla, ni mucho menos. Dale mis datos, yo te los puse ahí en el chat. Dale mis datos a ver si se quiere conectar conmigo y yo la puedo ayudar.
Está bien, gracias, se le Soy agradece. arrogante que la puedo ayudar, pero yo misma he sufrido de esa situación y yo tuve que hacer un camino muy difícil para llegar a terminar con el tema. Y un camino Ya. tremendamente difícil y sé de lo que me están hablando. Gracias, gracias por tu experiencia. Ya. Bueno, chicos, ya estamos. Espero que nos volvamos a ver. Si ahí puse mis datos por si alguien necesita, si necesita ayuda en algo, no se preocupen, llámenme, escríbanme, hagan lo que quieran, pero volvamos a vernos. Ya. Les agradezco muchísimo que hayan venido y que hayamos hecho todo esto. Me gustó. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Estuvo Y Antonia. lindísimo, lindísimo. Muchas gracias, de verdad que sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Volvámonos a encontrar, Mónica. Qué hermoso ha sido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la disposición, el cariño, por todo. Bueno, y también tienen a la Gracias. Antonia, tienen a la Antonia si quieren algo de ella, porque ella también es chamana, o al Harald. Muy bien, muchas gracias. Hermosísimo. Y, los que, disculpa, en el enlace a las monografías, ahí está la monografía de Mónica que escribió sobre su... Es una experiencia, no es monografía. Bueno, es un relato de experiencia. Muy bien. Y Ya. por si se interesan por más detalles sobre el tema chamánico, ahí. Ok. Que sea el comienzo esto, que sea el comienzo, no el final. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Hermosito. Chao, Tino. Sí, qué lindo. Chao, Iris. Qué alegría de haberte Muy visto. agradecido. Chao, Sí, Iris. igual. Chao. Saludos te mando, Gracias, les manda Thierry. Pía. Oh, gracias. Gracias, Thierry, gracias, Antonia. Gracias, Gracias a Mónica y ustedes. Harald. Chao. Gracias a Chao. todos. Chao. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Abrazos, Gracias, Mónica y Amador. Jara. Gracias, Amador. Gracias, Helmi, Jackie, Amador, a todos. Chao. Chao, chao.